La serie se va a llamar Ánimo, que está basada en el libro de Filipenses. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es el de socios en el Evangelio. ¿Qué tal? Suena bien, ¿no? Socios en el Evangelio. Y como siempre busco una ilustración para empezar, busqué ver si tenían alguna noticia las hermanas Kardashian y no encontré nada que pudiera aplicar, así de que esta mañana se las debo. Vamos a entrar directamente a algunas preguntas que tendremos que meditar. Y la pregunta con la que quiero empezar el día de hoy es: ¿qué tanto del Evangelio quieres en tu vida? Es decir, ¿cuánto Evangelio quieres en tu vida? Y pregunto esto, y es importante que meditemos, que pensemos en esa pregunta, porque el día de hoy quizá muchas personas se acercan a la iglesia porque están buscando paz. Mucha gente se acerca porque está inquieta y quiere encontrar paz. Hay personas que se acercan porque están buscando gozo. E incluso hay personas que buscan trascendencia, ¿no? Buscan hacer algo que sea relevante, que sea importante. Otras personas buscan una dosis del Evangelio que sea suficiente para tener una buena familia. Voy a la iglesia porque quiero que el Señor cambie a mi esposa. Quiero tener una buena esposa. O las mujeres vienen porque dicen, ¿sabes qué? A ver si el Señor hace algo con el esposo, porque ya no lo aguanto, ¿no? Y quiero un buen esposo. O vienen porque dicen, si tengo hijos obedientes, con eso me conformo. Eso es suficiente, con tener hijos que sean obedientes. Normalmente, las personas no buscamos una dosis tan alta del Evangelio como para amar a los enemigos. ¿Cuántos quisieran amar a sus enemigos? ¿Cuántos dicen, Señor, cambia porque quiero amar a esta persona que aborrezco? Quiero poder servir a estas personas que me fastidian. Normalmente no queremos una dosis tan alta del Evangelio. Eso es molesto, ¿no? Alguien que aborrecemos, alguien que es nuestro enemigo. ¿O qué tal dar de tus bienes? La mayoría de la gente no quiere tampoco una dosis tan alta como para vender todo lo que tiene, ¿verdad? Y entregarlo al Señor. Algo que le pasó al joven rico en el Evangelio. Normalmente no buscamos eso. Menos negarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros queremos una dosis del Evangelio que nos lleve a desprendernos de nosotros mismos y a vivir una vida de servicio a los demás? No es algo que esté buscando la mayoría de la gente. La mayoría de la gente, si tratáramos de ubicarlos, o es una pregunta, ¿estarías de acuerdo que quizá la mayoría de la gente está buscando ser cristiano de domingo y olvidarse el resto de la semana del Señor? Es decir, vivir una vida cristiana el domingo y en la semana olvidarse de lo que es el cristianismo o de la relación con Jesús. ¿Crees que pudiera aplicar? Es una pregunta. Eso es lo que a veces se menciona o se llama secularismo, que vives un cristianismo que en realidad no es relevante. O, ¿qué tal como cristianos? ¿Qué tan amoldados estamos a la forma del mundo, donde el mundo te dice que lo más importante es que disfrutes de la vida y que busques tus objetivos y que te empeñes en alcanzar las cosas que tú quieres? Y hoy en día está muy, muy vigente una norma, ¿no? De ahora sí que vive y deja vivir. Tú no te preocupes de lo que hagan otros, tú disfruta y deja que los demás hagan lo que quieran. O como dicen los jóvenes, YOLO, ¿no? Solo vives una vez, entonces disfruta. ¿Hasta qué punto estamos viendo un cristianismo de esa manera? ¿Cuál es la dosis del Evangelio que estamos buscando en un mundo que nos está enseñando o que te está diciendo continuamente que lo más importante eres tú y tu felicidad? Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a empezar con esta carta que Pablo escribe a una iglesia en la ciudad de Filipos. Y es una carta donde hoy vamos a ver solamente la introducción. Vamos a ver el saludo, básicamente vamos a saber quién es el que escribe, a quién les escribe, el saludo y su oración, básicamente. De hecho, la semana pasada tomamos un tiempo estudiando un poco de la oración que hace Pablo por esta iglesia. Pero lo que vamos a ver aquí es cómo a través de este saludo inclusive,
Pablo está mostrando aspectos importantes de lo que es el cristianismo y cómo se puede identificar verdaderamente un creyente, un cristiano, al ser un verdadero socio en lo que Dios está haciendo en este mundo. A veces tenemos la idea de que alguien es cristiano porque va a la iglesia cristiana. Y hay una ilustración, quizá la hayas leído o hayas escuchado, que dice que si tú te metes en una cochera no te conviertes en carro, ¿verdad? Automáticamente. Así, si tú vas a una iglesia cristiana, no eres cristiano en automático. El cristianismo tiene ciertos distintivos, requiere de cierta operación que Dios hace. Ni siquiera es algo que nosotros hacemos. Requiere una operación especial de Dios en el corazón del hombre. Y vamos a ver entonces a través de esta carta lo que Dios quiere hacer en cada creyente y cómo quiere convertirnos en socios de lo que Él está haciendo en el mundo el día de hoy. Y vamos a ver entonces, si quieres tener una idea de qué es lo que vamos a ver. Número 1, vamos a ver el trasfondo de la carta. Vamos a ver un poquito de cuándo se escribió la carta, por qué. Número 2, vamos a ver un poquito de la intención de la carta. Número 3, vamos a ver la estructura de la carta. Qué interesante el tema, ¿no? Básicamente vamos a ver trasfondo, vamos a ver la intención y vamos a ver la estructura. Y vas a ser un experto en cartas terminando este sermón el día de hoy. Ok, cuando pensamos, número 1, en el trasfondo de la carta. Bueno, quiero decirte que esta carta la está escribiendo Pablo. Pablo vio cómo el Señor de la nada armó esta iglesia, cómo el Señor levantó una iglesia en la ciudad de Filipos. Eso está en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Si tú vas al capítulo 16, en el libro de Hechos, en el versículo 6, nos habla de cómo es que Pablo fue durante su segundo viaje misionero a la ciudad de Filipos. Dice el verso 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Es decir, Pablo va en su viaje, quieren predicar en Asia, el Señor no se los permite. Pablo en un sueño recibe esta visión, un hombre macedonio, en la región de Macedonia, arriba de lo que es la península griega. Allí se encuentra Filipos, y dice que ve este varón macedonio pidiéndole ayuda. Y Pablo dice que da por cierto que lo que el Señor quiere es que se predique la palabra allá. Entonces, se van para allá, verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ok, esta ciudad era famosa, porque la ciudad de Filipos era una ciudad rica, había minas de oro y de plata, y esta ciudad era importante porque era una ciudad que se le había concedido un privilegio de parte del emperador de Roma. Los ciudadanos de Filipos tenían ciudadanía romana y tenían privilegios especiales. Esta ciudad había tomado el nombre de Filipo, el padre de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, que le dio el nombre a la ciudad. Y Pablo toma esas ideas después para decirle a la iglesia en Filipo que ellos tenían una ciudadanía mejor, que cuando Pablo les menciona en el libro de Filipenses que su ciudadanía está en los cielos, porque ser ciudadano de Filipos te daba el orgullo de ser ciudadano romano, tenías privilegios especiales. Así de que Pablo toma eso como ocasión para mostrarles que los creyentes tenemos una ciudadanía mejor que es celestial. Ahora, cuando llegan allí a Filipos, ustedes van a leer, si siguen leyendo en su casa, se van a dar cuenta que Pablo pasó algunas penurias porque fue encarcelado, ocasionó problemas allí. Pero quiero que veas cómo nace la iglesia. En el versículo 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración.
Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mira el verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y bueno, de ahí en adelante puedes leer en tu casa. Pablo es encarcelado, Pablo y Silas están en cárcel, oran, hay un terremoto, el encargado de los presos se asusta, piensa que han escapado, resulta que Pablo le dice: no te asustes, aquí estamos, los invitan a su casa, se convierte el carcelero, se convierte su familia, el Señor empieza a hacer una obra en esa ciudad. Y comienza la iglesia de los filipenses. Y 10 años después aproximadamente, Pablo está escribiendo esta carta. Y Pablo está escribiendo esta carta porque tiene un afecto especial por esta iglesia. Y vamos a leer solamente del verso 1 hasta el verso 11. Y ese va a ser el texto que vamos a estar estudiando. Si me acompañas entonces, Filipenses capítulo 1, verso 1. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a dejarlo allí. Ya vimos el trasfondo, pero ¿cuál es la intención de la carta? Pablo ama esta iglesia porque esta iglesia ha estado con Pablo durante todo su ministerio, desde que los conoce. Es una iglesia que ha estado aportando, es una iglesia que ha estado orando, es una iglesia que ha estado al pendiente de sus necesidades. Pablo ahora está en cárcel, Pablo está en prisión, probablemente se estima que estaba en Roma. Y Pablo desde la prisión les escribe después de que ellos mandan a Epafrodito a ministrar la necesidad de Pablo. Lo mandan con dinero, lo mandan con lonche, con revistas para que lean la prisión y todo. Va Epafrodito para ver cómo está Pablo, y después Pablo regresa con una carta para los filipenses. Y tú vas a ver que en esta carta Pablo pone un toque muy personal a esta carta. A diferencia de otras cartas a las iglesias, Pablo aquí muestra su amor de una manera muy clara. Continuamente muestra su afecto, el afecto especial que tiene por esta iglesia. Sin embargo, Pablo aprovecha también porque escucha de divisiones, escucha de algunos problemas que están pasando en la iglesia de Filipos. Y también porque están en una ciudad donde no es fácil ser cristiano. Y básicamente la intención de Pablo al escribir es que los cristianos en Filipos sean animados. Y lo mismo aplica el día de hoy para nosotros. La Biblia nos dice que los días son malos. Es decir, ser cristiano no es algo que el mundo aliente. Obedecer a Dios no es algo que el mundo aplauda. La obediencia a Dios se ve como algo bobo, como algo tonto. Ser cristiano te hace ver como tonto en una generación donde lo primordial es beneficiarse, es obtener lo que tú quieres, es vivir disfrutando de lo que tú te mereces. De tal manera que Pablo escribe esta carta animando a la iglesia, y es el tema principal. Se habla mucho del gozo. Continuamente vamos a encontrar referencias al gozo estando Pablo en prisión. Pero Pablo tiene un enfoque
en la santidad, en el crecimiento de la iglesia y hace mucho énfasis en la humildad. Hay un pasaje famoso en el capítulo 2, ustedes recuerdan cuando dice, hallen ustedes también el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró al ser igual a Dios, ¿no? Pablo ve en la humildad un principio importante para la santificación. Cuando hablamos de la santidad no estamos hablando solamente de dejar los grandes pecados, hablábamos el miércoles de esto. La santificación es el trabajo que Dios está haciendo en el cristiano para que sea más como Jesús. Y cuando hay orgullo, y cuando hay división, y cuando hay contienda, no puede ser santo. Es un obstáculo para la santidad. Y de tal forma que Pablo no solamente se va a enfocar a los grandes pecados, sino que Pablo va a la forma en que nos percibimos dentro de la iglesia y nos va a dar un ejemplo supremo, no solamente a través de Jesús, sino a través de su vida y la de sus colaboradores, de lo que es humillarse para servir a otros. De tal forma que vamos a encontrar esa temática de la santidad en 3 temas principales: lo que es la unidad, lo que es la participación y lo que es el amor. Unidad, lo que es participación, unidad, participación y amor. Y esa es parte de la oración que Pablo hace. Entonces, cuando entramos a lo que es la carta, ya con esta idea de la intención, en ese tiempo la estructura de la carta es como el día de hoy. El día de hoy, si tú quieres, bueno, ya no escribes cartas, ¿no? ¿Alguien escribe cartas todavía? Pero bueno, si alguna vez te tocó escribir cartas o llevaste español, en la escuela te enseñaban, ¿no? Que tenías que poner el remitente, ¿no? Al principio ponías la fecha, la ciudad, ponías a quién va dirigida. Por ejemplo, si lo haces a alguien en alguna empresa, le pones el nombre de la persona, el título que pone, la empresa en la que trabaja, le pones un saludo, el contenido de la carta, haces una despedida y luego tu rúbrica, ¿no? Tu firma, muestras quién es el que está escribiendo. En la antigüedad había una forma también de escribir las cartas. En esa época, básicamente, lo que se hacía es que se ponía el nombre del remitente. ¿Quién es el que está escribiendo? Luego se ponía el destinatario, a quién se estaba escribiendo. Luego un breve saludo. Y después, el remitente mencionaba su gratitud a los dioses y sus oraciones por el bienestar de los destinatarios de la carta. Tú ves las cartas de Pablo y todas tienen esta estructura. Pablo, el apóstol de Jesucristo. Pablo, prisionero del Evangelio. Pablo, siervo del Señor. ¿Te fijas? Siempre pone la identificación a los santos en la iglesia de Colosas, a los santos en la ciudad de Roma, etc. ¿Quién es el que escribe? ¿A quién le está escribiendo? Un breve saludo y luego su gratitud a los dioses. Ahora, Pablo lo que hace normalmente es que cambia esa estructura y en lugar de dar gracias a los dioses, Pablo lo que hace es que mete principios teológicos, mete verdades que dan un cimiento, un fundamento a los que reciben la carta, a la iglesia en particular, para que puedan afrontar sus problemas. Por eso cada carta que leemos en el Nuevo Testamento siempre va dirigida hacia cierto problema, pero nos da principios generales que podemos utilizar como creyentes. Pablo hace lo mismo aquí. Y quiero que veas, vamos al versículo 1, para que veas cómo hace Pablo el saludo. Dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahora, quiero que pienses esto. Decimos que un tema principal que Pablo maneja en la carta es el de la unidad. Y decíamos que un enemigo de la unidad es el orgullo, es la contención. Mira cómo comienza Pablo. Pablo y Timoteo, ¿qué dice ahí? ¿Cómo se presenta? Siervos. Siervos. Ahora, si tú vas al libro de Gálatas, si tú fueras muy rápido y brincaras a Gálatas, encontrarías allí que Pablo no se presenta como siervo. Pablo dice que es apóstol y no por hombre. Dice que es Pablo el apóstol escogido por Dios, no por hombres. Y si tú vas al libro de Filemón, Pablo se presenta como
prisionero. Pablo el prisionero. No se presenta como apóstol tampoco. Ahora, ¿es casualidad o es que Pablo tenía tantos títulos que se los iba cambiando? No, es que Pablo aquí se presenta como un siervo, que la palabra es douloi, que literalmente es un esclavo. Pablo se presenta como esclavo de Jesús. No solamente Pablo, sino presenta a Timoteo, a su acompañante, como siervo, como esclavo. Porque Pablo tiene en mente ese tema que va a desarrollar más adelante. Pablo va a desarrollar el tema de la humildad, así de que él, en lugar de poner su autoridad como apóstol, lo que hace es que se presenta como un esclavo. ¿Un esclavo de quién? De Jesucristo. Esa es la persona que está escribiendo. Pablo está escribiendo, este siervo, este esclavo, le está escribiendo ¿a quiénes? Dice aquí, a todos. ¿Qué dice tu Biblia? A todos los santos. Ahora, cuando habla de todos los santos, nosotros en nuestra tradición mexicana tenemos la idea de los santos, ¿no? Hombres especiales con una calidad moral superior, que vivieron de una vida diferente, una vida espectacular, milagrosa. Pero la Biblia no lo menciona en esos términos. La Biblia, cuando habla de los santos, habla de todos aquellos que han sido recibidos, adoptados por Dios por medio de Jesucristo. Es decir, cada persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, cada persona que ha nacido de nuevo es un santo. Y esto básicamente es una posición, es un privilegio, pero que tiene una responsabilidad ética. Es decir, todos los que están aquí como santos tenemos una responsabilidad en nuestro caminar diario, porque estamos representando a Dios, porque le pertenecemos a Dios. De hecho, es el énfasis que está dando aquí. Pablo quiere que toda la iglesia en Filipo se sienta aludida, por eso dice allí, a todos los santos, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Toda la persona que ha puesto su confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador es un santo, es una persona que ha sido apartada, separada por Dios para Él, para su servicio. De tal forma entonces que Pablo está mencionando a toda la iglesia y hace una distinción allí, dice en el mismo versículo 1, con los obispos y diáconos. Ahora, también puede ser que en tu mente tengas la idea de jerarquías. Están los obispos, los diáconos, están los pastores, los servidores y luego la perrada. Pero no es así. La Biblia no está hablando de jerarquías. De hecho, la Biblia está mencionando oficios. Eran los hombres que presidían, los hombres que servían y el resto de la iglesia que estaba como parte del cuerpo. Eran aquellos que tenían un oficio, no que tenían una posición o una jerarquía. Lo que está haciendo Pablo es que les está dando un lugar, nada más mencionándolos. Le estoy escribiendo a todos los santos, incluidos aquellos que están sirviendo también, los que tienen un oficio, un nombramiento dentro de la iglesia. No es que tuvieran una jerarquía o una posición superior, no es lo que está enfatizando. Ahora, dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ok, le estaba escribiendo a la iglesia de los filipenses. Ahora, si tú ves, decíamos que una vez que decía quién escribía, a quién escribía, lo que hacía es que daba un breve saludo, y ese está en el verso 2. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Y Pablo frecuentemente usa este saludo para recordarnos, primero, que no puedes tener paz con Dios sin recibir la gracia de Dios. Necesitas primero la gracia de Dios, es decir, ese favor inmerecido, para entonces poder ser reconciliado con Dios y tener paz con Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, tenemos paz con Dios y entonces tenemos la paz de Dios. Jesús les dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy y no se las doy como el mundo la da. Cuando nosotros pensamos en la gracia, hay ese resumen, a mí me gusta mucho, me parece muy práctico.
Justicia, darle a cada quien lo que se merece. Misericordia, no darle a alguien lo que se merece. Gracia, que te den lo que no mereces. ¿Sí me explico? Justicia es que te den lo que te mereces. No es bueno. Nosotros como pecadores de parte de Dios, si pidiéramos justicia, todos al infierno. Misericordia, Señor, no me mandes al infierno. ¿Sí? Pero Dios, en lugar de misericordia, o más allá de misericordia, nos da gracia, que nos manda al cielo sin merecerlo. La gracia es el favor inmerecido que Dios nos da, ese regalo inmerecido. Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, cuando nosotros somos perdonados de nuestros pecados y tenemos acceso al cielo, entonces nosotros tenemos paz con Dios, porque sabemos que Dios no está enojado. ¿Alguna vez te sentiste atemorizado al pensar que Dios estaba enojado contigo? ¿No estabas en algún momento de tu vida pensando, si te mueres, y si Dios me está castigando, y si Dios me castiga, qué va a pasar cuando me muera? ¿Sabes? Este verso de Romanos 5 a mí me dio una paz increíble. Saber que Dios no está enojado conmigo me hace tener paz. Puede enojarse el mundo, puede enojarse mi esposa, pero Dios no está enojado. ¿Me explico? Pablo les manda ese saludo, ese recordatorio. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre. Y otra vez Pablo está tocando, parecen saludos, parecen cosas triviales, pero son principios importantes. Dios nuestro Padre, este es un privilegio que solamente los que hemos experimentado la gracia de Dios podemos reclamar. En Juan, el capítulo 1, verso 12, dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho de llamarse hijos de Dios. Solamente cuando tú has creído a Jesucristo, solamente cuando tú has reconocido la necesidad de un Salvador, es que entonces tú pasas a ser parte de la familia de Dios. Y Pablo aquí le recuerda a la iglesia, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Jesucristo no solamente es el Salvador, Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa que Jesucristo sea el Señor? Que nosotros entonces, si tenemos un Señor, ¿nosotros qué somos? Como diría Pablo, douloi, somos sus siervos. Somos siervos de Dios. Le pertenecemos al Señor. No nos pertenecemos, ahora sí que nosotros no podemos hacer lo que nos dé la gana porque le pertenecemos a alguien más. Pablo termina su saludo y entonces después del breve saludo decíamos que venía una expresión de gratitud y oración. Y entonces Pablo lo que hace es eso. Comienza en el verso 3 dando gracias. Y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esa es la acción de gracias. Ahora, quiero que veas, porque el tema que estamos hablando, decíamos que eran verdaderos socios. Y estábamos hablando de qué implica ser un cristiano. ¿Cuáles son las características de un verdadero creyente? Quiero que pienses lo que está orando Pablo, lo que está diciendo Pablo. Pablo está dando gracias por varias cosas. Dice primero, en el verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando ¿cómo? Con gozo. Rogando con gozo. Decíamos que esta carta nos va a hablar del gozo. Mira, Pablo aquí dice que está rogando con gozo por esta iglesia. Pero si tú vas al verso 18, allí mismo, dice pues, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto ¿qué? Me gozo y me gozaré aún. ¿Te queda claro el concepto de gozo? Muchas veces pensamos que gozo es alegría. Y la alegría o la felicidad la sientes cuando pasan cosas que estás esperando o cosas que son agradables. Alguien va a tu casa y te lleva un pastel que no esperabas. ¡Ay, qué alegría! Oye, no, me sorprendiste, ¿no? Me gozo comiéndome el pastel. Bueno,
El gozo no significa eso necesariamente. Gozo en la Biblia lo vas a ver en el contexto de conocer a Dios. El gozo viene solamente, de hecho la Biblia nos dice que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Cuando tú entras en una relación con Dios, hay un gozo de caminar con Dios. Hay un gozo de ver lo que Dios está haciendo. De hecho, puedes ver el gozo de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo en tu vida, de lo que o el gozo de lo que Dios está haciendo a través de tu vida también. Y Pablo aquí dice, ¿saben qué? Yo me gozo porque veo la obra de Dios avanzando. Hay gente que lo hace para hacerme sentir mal, dice, pero me gozo de todas maneras porque Cristo es predicado. Es más, me voy a seguir gozando de eso. Pero no solamente Pablo para allí. De hecho, en el verso 25, si te vas ahí mismo, en el capítulo 1, dice el verso 25, y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo en la fe. Seguimos en Filipenses. Si te vas al capítulo 2, el verso 17, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo, gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Pablo cuando dice aquí en el verso 17, aunque sea derramado en libación, lo que está diciendo es, aunque me maten, mientras los sirvo a ustedes. Y Pablo ve su muerte como una libación. La libación, si tú te acuerdas, en Levítico era un sacrificio. Cuando tú estabas, te ponías tu sacrificio, ponías tu borreguito ahí al pastor, ¿no? Lo ponías en las brasas y luego tomabas vino y esa era la libación, lo echabas encima de la carne, la ofrenda que estaba siendo encendida. Entonces era así como, no sé, un steak flameado, ¿no? ¿Lo has visto los chefs cuando se prende ahí el comal y todo el rollo? Bueno, lo que decía Pablo, si mi vida es derramada en sacrificio, en el servicio, me gozo. Si te das cuenta, eso no te va a dar alegría, o a una persona normal no le va a dar alegría saber que la van a matar. Pero Pablo dice, si muero sirviendo al Señor, sirviéndole a ustedes, me gozo. Y no solamente Pablo se queda allí. Si vas también allí mismo, capítulo 2, pero al verso 24 dice, no es capítulo 2. Es al verso 29, perdón. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como Él. Vete al capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para ustedes es seguro. Y vete al capítulo 4, verso 4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Esta frase, esta idea de gozo va a estar continuamente en la carta de Pablo a los filipenses. Pero Pablo aquí lo que dice es que él se goza cuando se está acordando de ellos y está orando por ellos. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que nos gozamos mientras pensamos en la familia de Dios? Ay, me acuerdo de este hermano, Señor, gracias, mira cómo me gozo en verlo. Pablo se gozaba porque veía la obra de Dios en ellos. Pablo podía decir, me acuerdo de Lidia cuando llegamos a Filipos, antes de que me metieran al bote, me acuerdo cómo recibió al Señor y fuimos a su casa y comimos tamales, y me acuerdo cuando estaba prisionero y con Silas y estábamos cantando, y me acuerdo del guardia que me había pateado primero, pero luego recibió al Señor, me gozo en eso. Y él podía pensar en cada uno de esos hermanos, lo que Dios había hecho, y él se gozaba. ¿Cuánto tiempo pasamos, deja tú gozándote, orando por los hermanos, por la familia? ¿Sabes? Es un distintivo. ¿Quieres tener gozo? Gózate en lo que Dios está haciendo en la familia de Dios. Ora por ellos. Pablo aquí da gracias y se goza porque ve la obra en esta iglesia. Ve lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho en el pasado y da gracias a Dios. Dice, me acuerdo en mis oraciones rogando con gozo por ustedes. Luego el verso 5 dice, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, Pablo se está gozando, da gracias por la participación de los filipenses. Ahora, cuando dice allí, por su participación, la palabra es una palabra que les gusta mucho a los jóvenes, aquí al Mike principalmente.
La palabra es koinonía. Esa palabra que nosotros usamos para comunión, ¿no? Y decimos, koinonía, fuimos y nos comimos unas pizzas, tuvimos koinonía. Bueno, pues la koinonía es algo más que eso. Y de hecho Pablo aquí lo está mostrando al usar este término. Pablo está usando el término de comunión, dice ahí en el Evangelio. Si tú tienes una versión, una nueva traducción viviente, por ejemplo, yo la tengo aquí, y dice allí en el versículo 5, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Pablo dice, estoy contento, me gozo, doy gracias porque ustedes como iglesia han participado en dar, en proclamar las buenas nuevas desde el momento que la escucharon hasta el día de hoy. Y esa es una buena pregunta para nosotros. ¿Somos cristianos? ¿Somos socios en el Evangelio con el Señor? ¿Te gozas participando? ¿Eres parte de lo que Dios está haciendo? ¿Te gozas participando para que otros conozcan, para que otros escuchen las buenas noticias? Pablo le daba gracias y se gozaba porque él podía ver la participación activa, esta ayuda práctica que tenían en la iglesia. Si vas al capítulo 4 de Filipenses, Pablo después va a retomar esto a más detalle, pero ahorita solamente quiero que veas esto. El capítulo 4, verso 15, dice allí Pablo, y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Porque aún, dice, a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Esa participación incluía las finanzas. La iglesia de Filipos estuvo al pendiente de Pablo y son los que le enviaban para sus necesidades. Y no solamente eso, es la iglesia que Pablo pone de ejemplo a los corintios cuando les dice, vieron lo que sucedió en Macedonia. Iglesias pobres sacaron de su profunda pobreza y abundó la riqueza, porque dieron más allá de sus fuerzas. ¿Sabes? Participación en el Evangelio. ¿Qué estás haciendo tú dentro de la obra de Dios? Y no es para que te sientas mal, pero si regresamos a la pregunta al principio, ¿qué tanto Evangelio quieres? ¿Qué tanto cristianismo realmente quieres en tu vida? ¿Lo necesario para vivir tranquilo y tener paz? O, como dice Pablo, donde te puedas gozar porque eres parte, porque eres partícipe de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. En este tiempo, en esta ciudad. Y Dios nos ha puesto para que colaboremos, para que seamos colaboradores suyos. Pablo se gozaba de esta iglesia en particular porque le dice, hey, ustedes me han apoyado, ustedes han estado al pendiente, ustedes han sido parte de lo que Dios está haciendo. Entonces no solamente da gracias por ver la obra en ellos, no solamente da gracias por su participación, sino mira también en el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En la Nueva Traducción Viviente dice así, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Pablo se gozaba no solamente por lo que había visto hace 10 años cuando tocó la vida de Lidia, del carcelero y de todas esas personas para que recibieran el Evangelio. Pablo se gozaba de lo que Dios estaba haciendo el día de hoy, bueno, en el 62 después de Cristo cuando escribió la carta. Se gozaba y dice, porque estoy cierto de algo, Dios comenzó la obra en ustedes, Dios la va a completar hasta que sea perfecta para la venida del Señor. Y mira qué garantía tenemos. Primero, ¿quién es el que empezó la obra en nosotros? Dios. No fuiste tú, aunque pienses que eres muy inteligente y dices, no, es que yo sí recibí el Evangelio, yo sí dije que sí al Señor, yo sí le di mi corazón. No, Dios empezó la obra. Ahora, ¿quién hace la obra?
Dios. Dios sigue haciendo la obra. Dios no te abandonó. Yo no sé cuántos años tienes en el Evangelio, yo no sé cuánto tiempo hace que naciste de nuevo, pero Dios no te ha abandonado. Dios te hace nacer de nuevo para santificarte mientras estás vivo y para glorificarte una vez que estás muerto, una vez que el Señor regrese. Y Pablo dice, estoy tan contento porque veo la obra de Dios en ustedes. Me gozo en eso. Doy gracias a Dios porque estoy seguro que la va a completar. Y nosotros como cristianos tenemos esa posibilidad de dar gracias a Dios por lo que hizo. Voltea atrás y ven en aquel momento cuando fuiste salvo. Pero Dios no te abandonó. Dios sigue trabajando. Y el punto es que voltees a hoy y digas, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? Y tengas la seguridad de que un día el Señor va a completar la obra cuando estemos con Él. Eso es el Señor nos justifica, el Señor nos santifica y el Señor nos glorifica. Nos glorifica. Justificación, santificación, glorificación. Justificación cuando recibimos a Jesús, santificación el proceso actual donde Dios está trabajando en nosotros y glorificación cuando el Señor nos lleve a su presencia y seamos como Él. Eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere que todos nosotros seamos como su Hijo Jesús. Eso es lo que Él quiere. Y Él está trabajando. Y Pablo tenía esa certeza de que Dios estaba trabajando en la vida de esta iglesia. Y luego dice allí en el verso 6, verso 7, como me es justo sentir esto de ustedes por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo muestra aquí el amor que tiene por los filipenses. Da gracias por el compromiso que tienen. En el verso 7 dice Pablo, me es justo sentir esto, dice, porque los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo. No solamente participaban en el Evangelio, sino que ahora participaban también en sus prisiones. De hecho, decíamos ahorita que esta iglesia estuvo mandando gente para ver cómo estaba Pablo, estaban al pendiente de qué necesitaba y estaban apoyando. Y no solamente eso, Pablo habla en serio, porque les dice aquí que ellos tienen el privilegio de participar de Jesucristo. Si ustedes se fijan, vayan al capítulo 1, pero al verso 29, por favor. Mira qué privilegio tenemos los creyentes. Dice, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que ¿qué? Que padezcan por Él. Señor, gracias, ¿no? Aleluya, ¿cuántos dicen amén? No solamente tienen el privilegio de creer, sino también de padecer por Él, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora oyen que hay en mí. Pablo dice, gracias Señor, me gozo por ver la obra en esta iglesia, me gozo por su participación en el Evangelio, me gozo porque Dios está trabajando y va a completar la obra, y me gozo porque veo el compromiso para con Cristo. ¿Cómo? Padeciendo y estando en el mismo conflicto que Pablo. ¿Cómo sé que estaban en conflicto? Regrésate otra vez al mismo pasaje, pero ahora capítulo 1, verso 28. Bueno, vamos a ver desde el 27, me voy a adelantar. Mira el 27, dice, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de ustedes que están como firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. ¿Sabes qué? Estén firmes, porque si voy a verlos o estoy ausente, quiero escuchar de ustedes que están firmes, que están combatiendo unánimes y que no están intimidados por los que se oponen. Había lucha, había dificultad,
Había oposición al evangelio. Y Pablo por eso está animando a esta iglesia. Le dice, hey, me gozo de saber que están firmes, me gozo de saber que Dios está trabajando, me gozo porque veo su compromiso. Después de la gratitud decíamos que en la carta venía la oración. Y es lo que Pablo hace a partir del verso 9. Y no vamos a tomar tanto tiempo porque ya lo vimos la semana pasada, pero a partir del verso 9 dice, y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y decíamos que la oración de Pablo es muy sencilla. Dice, quiero que el amor se desborde. Quiero que ese amor en ustedes se desborde más y más. Pero quiero que sea un amor, no un amor ciego. Quiero que sea un amor que tenga ciencia, que tenga discernimiento. Que sea un amor que conozca a Dios, un amor que tenga ojos, que pueda escoger lo mejor, que en cada situación siempre escoja aquello que agrada a Dios, que siempre escoja aquello que da honra a Dios. Porque haciendo esto, ustedes van a tener un carácter aprobado por Dios. Van a tener un carácter que va a llevar fruto y que va a dar gloria a Dios. Y otra vez, Dios quiere que cada hijo suyo le dé gloria. Dios quiere que nuestra vida como creyentes, la de cada uno de nosotros, sea una vida que glorifique a Dios. Y por eso Pablo ora por esta iglesia. Ahora, quiero que veas esto. Vamos a ver entonces qué características vemos de estos socios del evangelio, de estos verdaderos cristianos. Piensa en Pablo. En el verso 3, Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y podemos aprender de Pablo que Pablo tenía a los hermanos siempre en la mente. Se acordaba de ellos. Algo que nosotros debemos hacer. Dios no nos ha puesto solitos a vivir la vida cristiana. Dios nos ha puesto en grupo. De hecho, escuchaba una frase, un proverbio africano, que decía, si quieres viajar rápido, ve solo. Si quieres viajar largo, ve con otros. Y la vida cristiana sabemos que es una carrera de resistencia, no es un sprint de 100 metros. No, el cristianismo no es para vivirse solo, es para que estemos juntos. Por eso el Señor nos puso en familia. Y aquí Pablo muestra, ¿sabes qué? Siempre los tengo en mi mente. Acuérdate de tu familia, aquellos con los que el Señor te ha puesto para que camines, para que avances. Pero no solamente eso. En el verso 7 Pablo dice, me es justo sentir esto de todos ustedes por cuando los tengo, ¿en dónde? En el corazón. Los tengo en la mente, los tengo en el corazón. Ahora, ¿se acuerdan ustedes del sumo sacerdote en el día de la expiación? Esa única ocasión en el año cuando podía entrar al lugar santísimo para pedir perdón por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote se ponía su traje especial y llevaba un pectoral. ¿Se acuerdan? Y en el pectoral llevaba 12 piedras. Y cada piedra representaba una tribu. ¿Y qué es lo que decía? Se los ponía y entraba e intercedía por el pueblo. Pablo dice, no solamente los tengo en mi mente, los tengo en mi corazón. Nosotros como creyentes no solamente debemos acordarnos de la familia, debemos de amar a la familia también. El sacerdote tomaba esa carga de todas las tribus y él entraba a riesgo de muerte a interceder por ellos. Algo que el Señor Jesús hizo. El Señor, el verdadero sumo sacerdote que cruzó el velo no del tabernáculo de tierra, sino del cielo, y entró a presentarse delante del Padre por nosotros. Pero nosotros aquí lo hacemos también por nuestros hermanos. Y verso 9 dice, y esto pido en oración. Si ves el 4 es lo mismo, dice, mis oraciones. Me acuerdo en mis oraciones de ustedes. En la mente, en el corazón y en las oraciones. Como creyentes tenemos que estar orando unos por otros. Es importante. Si eres cristiano, amas a la familia de Dios. Acuérdate, amamos a Dios, amamos a la familia de Dios y amamos la obra de Dios en el mundo.
Y eso es lo que sigue, ese es Pablo. Pero ¿qué hacen sus socios los filipenses? Participaban en el Evangelio, es lo que dice allí, en el verso 4, en el verso 5, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y esa es una pregunta para ti y para mí. ¿Qué estás haciendo tú para participar de lo que Dios está haciendo? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es el llamado que Dios te ha hecho? ¿Cuál es la tarea que el Señor te ha dado? ¿Qué es lo que estás haciendo? Participación otra vez. Koinonía es más allá que comerse un hot dog juntos. Koinonía tiene que ver con esa ayuda práctica, con esa participación en lo que Dios está haciendo. Vemos allí ¿qué más hacían los filipenses? En el verso 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No solamente participaban del Evangelio, sino participaban del trabajo de Dios. Ellos, como iglesia, al igual que Pablo, estaban participando de la obra de Dios en ellos. Esa buena obra que incluye no solamente lo que Dios está haciendo ahorita, sino lo que Dios hizo, lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios hace en nosotros y lo que Dios hace a través de nosotros. Y ese es el punto. Muchas veces nos quedamos solamente hasta lo que Dios hace en nosotros. Dios quiere usarte a ti como un canal. Dios quiere usarte a ti como un instrumento. Pablo dice en Romanos, ¿saben qué, hermanos? Ya no presenten sus miembros como instrumentos de iniquidad, sino ahora preséntalos como instrumentos de justicia. Tu vida y mi vida, nuestras capacidades quizás las usamos en el pasado para hacer lo malo. Ahora Dios dice, ok, preséntate a Dios y deja que te use como un instrumento. En el capítulo 12 del libro de Romanos dice, ¿sabes qué? Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere que tú participes de lo que Él puede hacer a través de ti. Dios te quiere usar para bendecir a otras personas, para que otras personas puedan conocerle, para que otras personas sean animadas, para que sean fortalecidas, para que sean consoladas. ¿Y qué otra cosa hacían los filipenses como socios? Pues participaban de la gracia de Dios en el verso 7. Por cuanto los tengo, dice, en el corazón, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. No solamente de la gracia que nos salva, sino de dar de gracia, que es lo que decía Pablo aquí, de ofrecer tus capacidades, tus habilidades de manera gratuita, ¿no? Sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque Dios, otra vez, quiere que todos nosotros seamos socios, participando de la obra que Él está haciendo, para que cada uno de nosotros, para que cada uno de sus hijos le dé gloria con su vida. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Quiere que como cristianos participemos de este propósito donde Él sea glorificado en cada uno de sus hijos. La pregunta es, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Eres un socio, un participante o eres un espectador? ¿Cómo ves tu vida cristiana? ¿Como alguien que está activo en lo que Dios está haciendo o como alguien que se sienta a ver lo que Dios está haciendo? ¿Eres un visitante o eres un socio? Y eso es importante, porque no estoy hablando de socio de la iglesia, estoy hablando de socio del Señor. El cristianismo implica mucho más que nuestro bienestar. De hecho, Pablo, a partir del capítulo 2 va a tocar el tema, nos invita para que nos despojemos de nuestros privilegios y pensemos en los demás. De hecho, así comienza el capítulo 2. Dale la vuelta a tu página, el capítulo 2. Y dice allí en el versículo 5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No importa tu condición, no importa los privilegios que tengan, dice, la mente de Cristo, el sentir de Cristo fue el de despojarse para servir. Y a eso somos llamados nosotros también, para que seamos socios en lo que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Sí queda claro? ¿Qué les parece si oramos? Señor, Padre, queremos ser socios.
Tú nos has llamado a ser espectadores. Tu palabra tú nos llamas para que seamos parte de lo que tú estás haciendo, para que seamos partícipes. La verdadera comunión tiene que ver con eso. La verdadera comunión tiene que ver, Señor, con ser parte de lo que tú haces en nuestra vida, en la vida de otras personas. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres el que empieza la obra, tú eres el que la perfecciona y tú eres el que la termina. Señor, nosotros somos llamados a participar, sí. De hecho, Pablo a los filipenses le dice que deben de trabajar su salvación con temor y temblor, porque eres tú quien produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Aún, Señor, cuando tú eres el que hace la obra, nosotros tenemos un lugar decidiéndonos, Señor, también a colaborar contigo. Y quizás, Señor, estamos tan influenciados, tan afectados por la cultura de este tiempo, que aún como cristianos nos hemos olvidado de las cosas importantes y hemos creído la mentira de que debemos vivir para nosotros, de que debemos centrarnos, enfocarnos en las cosas que nosotros queremos alcanzar, en aquellas cosas que nosotros queremos lograr, en vivir de una manera cómoda, el tener una buena familia, el tener buenos hijos, una buena esposa, un buen trabajo, una buena reputación. Señor, pero ninguna de esas cosas en sí mismas es el llamado que tenemos. Señor, tú nos has llamado a darte gloria a ti, a que te glorifiquemos, a que tú seas exaltado, que tú seas predicado, que tú seas conocido, Señor, de todos los hombres. Perdónanos, Padre, si nos hemos enfocado en nosotros. Perdónanos, Señor, si nuestro enfoque ha sido solamente en nuestros deseos y anhelos, si hemos sido egoístas. Perdónanos, Señor. Y te pedimos, Padre, para que tú traigas una nueva visión, un anhelo, un deseo, Señor, de servirte. Un deseo de rendirnos, Señor, de dejar de ver nuestros problemas, nuestras necesidades y de poder voltear y ver las necesidades de los demás. De estar más pendientes de lo que tú estás haciendo y lo que tú quieres hacer en la vida de otros, que de aquellas cosas que no tenemos todavía. Oh Señor, nosotros no lo podemos hacer. Tú eres el que empezaste la obra, Señor. Tú cámbianos, tú muévenos, tú convéncenos, que tu Espíritu Santo hable en nuestro corazón, que nos dé la convicción necesaria para que podamos buscarte a ti y podamos, Señor, enfocarnos en lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Aun cuando sabemos que somos débiles, que fallamos, que por nosotros mismos no somos capaces de ninguna buena obra, pero confiamos, como lo hacía Pablo, en que tú estás trabajando en nosotros, en que tú estás perfeccionándonos, en que tú eres el que nos vas a llevar a ser perfectos para el día de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres fiel y que tú lo vas a llevar a cabo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por mi
Señor, te damos gloria, solo tú eres digno, Señor, recíbela en este día y te pedimos, Padre, tu bendición para cada uno de tus hijos, el día de hoy y durante toda la semana, Padre. Donde quiera que vayan, guárdalos, bendícelos, Señor. Te pedimos para que tú guardes sus familias, para que tú bendigas su casa, su mesa, Señor, su alacena, la obra de sus manos. Padre, y que en estos días podamos reflexionar y podamos comprometernos contigo, Señor, con lo que tú estás haciendo. Que dejemos de ocupar un lugar pasivo, Señor, en tu plan, en tu obra, y que tomemos el lugar al que tú nos has llamado. Te damos gracias porque es un privilegio no solamente ser tus hijos, no solamente, Señor, ser salvos, sino ser parte de lo que tú estás haciendo en este tiempo. Que nuestra vida, que un día quizá la vimos como algo inútil, como algo, Señor, que estaba